que las personas que se distraen son más productivas. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, esto va atenta contra todo lo que sé y todo lo que entiendo. Tu productividad no va a depender de que hagas más, sino de que estas cosas claves sucedan. El gran secreto del unitasking es que cuando se ejecuta correctamente, somos groseramente más productivos. Por lo menos un 40% más al evitar el multitasking. Pero si cada tanto logramos entrar en este estado de flow, las estadísticas apuntan a que somos entre 2 y 5 veces más productivos. El unitasking está pensado como un hábito. No es simplemente no estés con 1000 cosas a la vez, sino es tener una lista de cosas ordenada y andar ejecutándolas de a una, con la lista enfrente. Y es una conducta muy específica. El estar distraído no es estar haciendo multitasking. Si estar distraído es, yo sabía lo que tenía que hacer y me fui a hacer otra cosa. Eso es me distraje. Multitasking es cuando yo de entrada me propongo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Que muchas veces no se trata de cuánto haces, sino de hacer ciertas cosas importantes en el día, ¿no? Si yo logro trabajo de más calidad, mis resultados aumentan, muchas veces disminuyendo la cantidad de tiempo. ¿Por qué hay personas que logran en un año cosas que otras personas logran en 5 o en 10? ¿Te sentís atrapado en la procrastinación aunque te hayas propuesto ser más productivo? ¿Y si el problema no es tu forma de trabajar ni tu esfuerzo de voluntad? ¿Te gustaría eliminar las distracciones, optimizar tus hábitos y además disfrutar del proceso? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y hoy en el episodio 562 vamos a profundizar en cómo aumentar tu productividad de manera efectiva. En esta cuarta parte de nuestra serie basada en productividad extraordinaria, vamos a hablar de cómo eliminar la procrastinación usando el unitasking, cómo crear un entorno que te ayude a concentrarse y cómo maximizar tu eficiencia con hábitos que realmente te entusiasmen. Si alguna vez sentiste que el problema no es tu motivación, sino el enfoque y los hábitos que estás utilizando, este episodio es para vos. Vamos a ayudarte a transformar tu productividad, aumentar tu foco y lo mejor de todo, disfrutar del proceso mientras alcanzas tus metas. Mi nombre es Santiago Salom y hoy estoy acompañado por Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias por la bienvenida, Santi. Muy contento de estar acá para poner manos a la obra. Hoy Lu no nos va a poder acompañar por dificultades técnicas y logísticas que surgieron a último minuto, pero tengo algunas notas, tengo sus palabras, Santi, también traídas desde allí, así que vamos a poner manos a la obra, que hay muchos temas interesantes por conversar. Antes de meternos, Mati, en el contenido, quiero recordarles a todos, y esto no lo recordamos hace un par de episodios, que cada semana tenemos, además del podcast, el Mate de los Jueves, que es un mail exclusivo de la comunidad que sale cada jueves y que contiene 3 secciones súper prácticas. Una es una alegría, que son novedades útiles de lo que está pasando en la comunidad de Super Hábitos. Tiene un truco, que es alguna herramienta, tip o consejo traído por miembros del equipo. Y una experiencia, que es una reflexión que ha surgido de la semana y que suele ampliar y profundizar sobre lo que hablamos en el podcast de la semana. Es lo más normal. Generalmente Mati se inspira en ese momento. Sí, podríamos decir que el mate del jueves es también como una especie de mirada hacia futuros libros, quizás, que puedan aparecer, porque a medida que vamos trabajando con la comunidad, aparecen reflexiones, las compartimos ahí. De hecho, las últimas semanas hemos recibido correos muy lindos a partir de lo que les fuimos compartiendo, con lo cual, si les gustaría que les sirva recibir todas estas herramientas para que puedan aprovecharlas, pueden ir a superhábitos.com/kit, KIT. Ahí se suscriben a la lista de correos y a partir de ese momento, los jueves van a tener el mate en su bandeja de entrada, listo y recién salido del horno. Bueno, Mati, vamos a empezar con esta cuarta entrega del libro, o del... No es el libro en sí, sino de la serie sobre nuestro libro Productividad Extraordinaria. Venimos bajando, ¿no?, desde los objetivos de largo plazo. Tuvimos el primer episodio donde teníamos esta especie de introducción, ¿no?, a cómo poder utilizar el libro de manera práctica, ¿no? Ese era todo el objetivo, ¿no? Entrados desde el lado de la parálisis por análisis, trabajando el tema de los hábitos, pensando, bueno, cuáles son los mitos que te pueden impedir a vos realmente sacar provecho de tu sistema de organización. De ahí bajamos a motivación, largo plazo, misión, visión, objetivos, nos metimos en la idea de los roles. Y en el episodio de la semana pasada estuvimos trabajando un poquito sobre organización semanal y el ritual diario, ¿no? Empezamos a meternos un poquito ahí. Pero nos quedan todavía un par de cositas para recorrer. Y creo que una metáfora que a mí me gusta mucho pensar es... ¿Qué pasa? Hubo un silencio, un silencio recién donde parecía como si te hubieses tildado un segundo. Pero me parece que estabas acomodando todas las ideas. En realidad lo que estaba pensando es en la metáfora que te iba a decir a continuación. Bien. No, porque estaba pensando en que a mí me gusta mucho cuando pienso en negocios, y en realidad estaba pensando en la mejor manera de acomodar la metáfora, me gusta mucho pensar en estrategia versus la trinchera, ¿no?
muchas veces cuando uno piensa en la guerra, no sé, que mucho del arte de los negocios viene del arte de la guerra. Y uno piensa, bueno, vamos a hacer, a mí me gusta mucho este ejemplo, vamos a hacer esta estrategia, ¿no? En vez de, no sé, pensamos en la Segunda Guerra Mundial, en vez de ir por donde todos despegan, vamos a bajar por medio de las montañas y los bosques con tanques, ¿no? Y decir, ok, eso suena muy inteligente. Pero lo que muchas veces hay que pensar es que eso solamente funciona si lo resolvemos operativamente. Necesito un tanque que pueda comunicarse en medio de las montañas, necesito un tanque que pueda ir por cierto terreno, ese tanque se ve distinto. Y así como sucede eso, con la organización sucede que yo puedo pensar muchas cosas de cómo son mi misión, mi visión, puedo pensar la estrategia del año, decir voy a enfocarme en este rol, voy a invertir en el mediano plazo en mejorar estas áreas de mi vida, pero al final del día todo se decide muchas veces en cada soldado, ¿no? Y cada soldado es cada tarea, cada forma en que ejecutamos lo que estamos haciendo cada día. Entonces, lo que sigue a continuación, y es lo que vamos a trabajar ahora, tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con 3 capítulos muy enfocados en, básicamente, estar nosotros concentrados en el día a día, empezando por la idea del unitasking, que tengo y la procrastinación, trabajando después el tema de las distracciones, y después pasando a algunos hábitos que ya nos vamos a meter ahí, pero están relacionados también. Bien, entonces, con esto lo que estamos haciendo es meternos oficialmente en la sección 5 del libro. A lo que venimos haciendo a lo largo de esta serie es compartirle cuáles son los títulos secretos de las secciones que no quedaron en la edición final. El título de la sección 5 era La magia de hacer las cosas en el momento correcto y enfocados. Y como dice Santi, en el dibujo que hacemos del ciclo de la productividad extraordinaria, ahora después de mucha preparación, llegamos al momento donde todo esto que venimos organizando, pensando, conecta con la ejecución cotidiana, conecta con el día a día, y ahí entra el capítulo 5.1, que no sé, Santi, si vos tenés el título oficial ahí. Sí, es Venciendo al enemigo número 1, elimina la procrastinación y mejora tu ejecución con el unitasking. Bien, que se enfoca en un poco meterse a cómo ejecutar las tareas en sí. Una pequeña nota metodológica general del capítulo. Lu me dijo algo que creo que es muy representativo o una muy buena observación de cómo son estos capítulos. Lo que Lu me dijo fue que sintió que eran 3 capítulos, los que vamos a cubrir a lo largo del episodio de hoy, muy prácticos, que se sentían quizás más livianos en la lectura. Pero lo que me dijo Lu que era muy interesante es que esa practicidad, esa liviandad, solo es posible por todo lo que se trabajó en los capítulos anteriores. Es de alguna forma los capítulos anteriores dándole a este capítulo un poco de aire, ya herramientas, conceptos que ya entendemos todos, que permiten que estos temas se ejecuten con liviandad, que creo que es una buena analogía de lo que pasa con la organización, en el sentido de que montar toda la comprensión de hábitos, la claridad sobre nuestras prioridades, el entender cómo organizar nuestra semana, cómo pensar cuánto tiempo le dedico a las tareas, es lo que nos deja en condiciones de luego ejecutar esas tareas correctamente. Y este capítulo, el primero, arranca con el entender la diferencia entre unitasking y multitasking. Y de hecho, el capítulo que sigue lo que hace es también analizar qué rol o qué lugar ocupan en medio de todo esto las distracciones. Y si bien acá me estoy cruzando un poco de información entre capítulos, es muy interesante el hecho de comprender cómo cuando yo voy a ejecutar las tareas, la mejor forma de lograr que esas tareas se ejecuten con grandes resultados es ejecutar una tarea por vez. Y ahí aparece el unitasking, que significa literalmente eso, una tarea por vez. Sí, que creo que algo que te diría que es lo que más rescato de este capítulo, en términos de soy una persona que se dedica a enseñar esto y son 2 temas que he caminado muchas veces, no. Pero cuando leí el capítulo, me gustó el hecho de que unitasking no esté definido como la antítesis del multitasking solamente. ¿Y a qué me refiero? Cuando vos buscas, o cuando la gente habla del unitasking, generalmente la pensamos en términos del no multitasking. Claro. ¿No? Es como la forma. Ya sé que suena obvio lo que estoy diciendo, pero ya voy a llegar a un punto importante. Yo voy a hacer un punto que no suene obvio. que no suene obvio. Pero yo creo que nos conectamos antes con la idea de multitasking y el unitasking es como lo contrario. Y cuando vos te metes en el capítulo, vos cuando pasás a la parte del unitasking, el unitasking está pensado como un hábito. Que no es, o sea, no es simplemente no estés con 1000 cosas a la vez, sino es tener una lista de cosas ordenada y andar ejecutándolas de a una.
con la lista enfrente. Y es una conducta muy específica. De hecho, justo antes de entrar a la llamada, le decía a Mati que estamos como acomodando muchas cosas del equipo y estamos con muchos mensajes internos. Le decía, siento que se me está atomizando parte del trabajo. Y en el contexto de estamos con una demanda de mucho mensaje y mucha comunicación interna, el unitasking toma una relevancia práctica bastante grande. Porque, de hecho, habiendo leído el capítulo, refuerzo. Apagá, cerrá esta aplicación. Enfocá, tener la lista de tus actividades más importantes del día, trabajalas, ¿no? Por eso esto es tan universal, nunca se acaba, nunca lo aprendiste y ya está, sino que siempre tenés que refrescar, volver, mejorar. La verdad que eso me gustó bastante del capítulo. Y creo que algo que es muy importante es entender que cuando hablamos de unitasking y multitasking, y por eso mencionaba también las distracciones, el estar distraído no es estar haciendo multitasking. Si estar distraído es yo sabía lo que tenía que hacer y me fui a hacer otra cosa. Eso es me distraje. Multitasking es cuando yo de entrada me propongo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Que el típico ejemplo es, siempre hacemos este chiste, ¿no? La persona que se sienta a trabajar, a escribir un correo, que a la par está escuchando un podcast por un tema que tiene que aprender. Vamos a hablar en un rato de aprendizaje. Que a la par tiene un segundo monitor abierto con WhatsApp, donde está viendo mensajes de venta, y 3 pestañas donde va a ir respondiendo las cosas que lleguen por inbox de redes sociales a medida que lleguen. Ese es un diseño deliberado de un contexto de trabajo donde no estoy haciendo una cosa por vez, sino muchas cosas al mismo tiempo. Y es algo que las personas hacen. Esto no es algo del comienzo del proceso. Hace un par de días tuve una llamada de mentoría con una persona que tiene un negocio y que le va muy bien, que tiene mucho trabajo, y donde terminamos hablando de esto, de este ritual que estábamos hablando desde recién Santi, de cerrar las cosas, agarrar una tarea por vez y ejecutarla. ¿Cuál creo que es la clave acá? Y acá estoy pasando un poco a un concepto que también está cubierto dentro de este capítulo, que es el concepto de flow, o de estado de flujo, ¿no? Que es un estado en el cual, de alguna manera, estamos enfocados y, por lo tanto, compenetrados en la tarea, y aumenta nuestro nivel de desempeño en esa tarea. El gran secreto del unitasking es que cuando se ejecuta correctamente, somos groseramente más productivos. Por lo menos un 40% más al evitar el multitasking. Pero si cada tanto logramos entrar en este estado de flow, las estadísticas apuntan a que somos entre 2 y 5 veces más productivos. O sea que, ahí fíjense, nosotros estamos hablando de que una persona que ejecuta de esta manera va a lograr de lunes entre el lunes y el martes, o quizás solo el lunes, lo que otras personas logran a lo largo de toda la semana. Y pensé, Santi, en algo que no está en el libro, pero que quería hablar con vos, que era bueno quizás traer algún ejemplo del tema de flow, ¿no? ¿Cómo explicás ese concepto, ¿no? Y me puse a hablar con Lu y le dije a Lu, ¿cuándo sentís vos que lográs ese estado de flow? Y cómo sucede. Y en el caso de Lu me hablaba de cuando hace la calendarización trimestral. En mi caso, yo le hablaba de cuando trabajo, por ejemplo, en armar una clase. Y le decía, esos bloques tienden a tener la característica de que te das cuenta que es una tarea muy, muy difícil, que a otra persona podría tomarle días o semanas. Uh-huh. O sea, son tareas que tienen esta magnitud de, esto se ve muy grande, va a tomar demasiado tiempo. Y son tareas que, cuando las vas a entrar, decís, esto nunca lo voy a poder resolver, o de vuelta me va a tomar muchos días, y que, sin embargo, cuando vos decís, no, las voy a encarar con este foco, lo que haces es, apagas todo, y decís, nos permitamos entrar. Y cuando te estás buscando entrar, aparece la estadística que está en este capítulo de que yo elijo la tarea a ejecutar y necesito unos 15-20 minutos para concentrarme en esa tarea. Para lograr entrar realmente entiendo lo que estoy haciendo, entiendo el desafío. Y una vez que llegas a ese punto, y como que el cerebro activa este modo de, listo, ya entré a la tarea, se activa el estado de flow, en general tenés entre 20 minutos y quizás 1 hora y media de concentración donde vos sentís que fluís, que estás trabajando, que las cosas salen más fácil. Y donde empezás a resolver temas a una velocidad que te cuesta explicarle a otras personas. De hecho, tiende a ser un trabajo muy creativo. Y lo que hablamos con Lu es de que estos momentos tienden a ser de productividad por 5, porque como tienen una dosis de creatividad, exceden al hacer la cosa más rápido y muchas veces incluyen el encontrar nuevas formas de hacer las cosas. La pregunta es, ¿se sentís reflejado e identificado con esto? Creo que
Es muy interesante el consejo de Flow. Pensaba si la traducción literal será estado de flujo. O sea, es literal la traducción. Pero Sí. digo, es como que suena raro, ¿no? Cuando uno lo dice en español. Yo lo busqué cuando escribí el capítulo y es la traducción que se usa, pero creo que lo que en realidad está pasando es que, similar a sandwich, hay ciertas palabras de inglés Que hay que usarla que en inglés. terminan convirtiéndose en la palabra que usás para hablar de eso. Sí. Y flow creo que está en esa situación. Sí, porque es flow, vamos, fluir, ¿no? Sí, y de hecho se usan canciones. No hay canciones, va a decir. No sé, estoy pensando ahora, no lo voy a tratar de cantar, Sí, porque por no voy a favor. pasar vergüenza, pero hay canciones que van a poner la palabra flow en una canción en español. Entonces yo creo que usar flow es lo más cómodo para todos. Pero bueno, lo que te iba a decir es, algo que es interesante del estado del flow, es que se da cuando vos tenés una tarea que es desafiante, pero hay un nivel, viste, como determinado de desafío. No puede ser algo muy, muy difícil porque te trabas, pero tampoco puede ser demasiado fácil porque te puedes aburrir. Es como algo que conecta con vos en un desafío intelectual llevable, ¿no? Y yo creo que si conectamos con todo lo que venimos hablando en el libro, vos podés aceptar que tu productividad se va a multiplicar, porque también puedes aceptar el hecho de que muchas veces no se trata de cuánto haces, sino de hacer ciertas cosas importantes en el día, ¿no? Claro. Y yo creo Que que se trata de resultados, no de cantidad de horas. claro, y yo creo que el flow para mí se da más cuando vos generas cosas que quedan, no como activos, ¿no? Entonces yo te diría, por ejemplo, el otro día, ¿sabes? A mí, mi actividad para entrar en flow es Excel. O sea, es Google Sheets, olvídate. Voy a perder la noción del tiempo y se me van a ir 2 horas donde voy a estar resolviendo una planilla porque quiero lograr que automáticamente se me correlacionen 4 cosas para tener un informe que no tengo que hacer nunca más nada, ¿no? Y muchas veces cuando termino eso, siento que mi día es bueno para el resto del día. Ya está, hice esto, quedó. Pero el otro día, por ejemplo, estaba trabajando con una oferta que estamos armando con vos y me pude separar, que es el típico trabajo de flow, es lo que decía, Sí. es generar contenido, es como armar un webinar. Vos te sentás y decís, bueno, si me pongo a hacerlo de a 15 minutos, jamás lo voy a hacer. Pero si apago todo, Que eso es muy interesante. O sea, porque lo que estamos diciendo indirectamente, que de vuelta es el motivo por el cual es tan importante esto del unitasking, es esta tarea realizada en bloques de a 15 minutos, quizás me va a tomar 6, 7 horas en total, versus el bloque de trabajo. y claro, pero cuando vos te sentás en el bloque de trabajo, para mí lo mágico que habla de esta productividad aumentada, no solo porque sos más rápido, sino porque generas cosas que dan resultados, digamos, como cualitativamente superiores, va por en este tipo de ejemplos. Por ejemplo, yo agarro, me siento, trabajo en armar una oferta mejor, que es una mejora de producto, básicamente, para todos los que no están al tanto del concepto. Es una mejora de producto, es una forma mejor de hacer lo que hacemos. Y quizás me siento y normalmente necesito un rato porque tengo que conectar con la charla que tuvimos. En este caso tiene un audio de Mati de 10 minutos. Tengo que echar el audio de 10 minutos, procesarlo, ChatGPT, tirarme las ideas, sacarlas. De ahí decir, bueno, ¿qué es lo que yo había pensado con esto? Ok, me pongo a pensar lo que yo había pensado con lo que me dijo Mati y a juntar. Y fue un trabajo que al final yo me había separado con un bloque de 3 horas, me acuerdo. Lo terminé resolviendo en 1 hora y media, 1 hora y 45. Pero cuando terminé, me acuerdo que te lo mandé y de hecho estamos bastante avanzados, eso ya está bastante terminado, tenemos un concepto clave. Pero yo creo que vos podés aceptar mucho más este impacto en la productividad porque vos sabés, si venís leyendo el libro, de que tu productividad no va a depender de que hagas más, sino de que estas cosas claves sucedan. Si vos tenés una de estas por día, donde, tomé un tema, lo moví cualitativamente para adelante, este es un tema que no tenés que revisitar. Tu vida es mejor ahora, porque esto ya está resuelto. Y vos simplemente vas a recibir dividendos de este trabajo mejor pensado que tenés para adelante. Entonces, que es como se hace un resumen de la facultad. Estoy en la facultad, leo, hago un buen resumen bien hecho, no tengo que leer todo el capítulo de vuelta, nunca más. Tengo el resumen, tengo el mapa mental. Simplemente pasa lo que sigue. Entonces, sí, 100% me siento reflejado y creo que conecta también con el concepto de deep work, ¿no? que es otro gran concepto de productividad. Que es maravilloso. Que creo que, de vuelta, o sea, como para dentro de esta primera parte de entender cómo podemos aumentar nuestra productividad en cómo ejecutamos, me voy a quedar, Santi, con la frase que dijiste vos de hay que entender de que existe tal cosa como la calidad del bloque de trabajo y la calidad del trabajo que hacemos dentro de ese bloque. Y que si yo logro trabajo de más calidad, mis resultados aumentan, muchas veces disminuyendo la cantidad de tiempo. Y esa comprensión, cambia completamente cómo yo vivo mis semanas. Porque
cuando yo empiezo a buscar, y vamos a retomar esto que dice Santi, es generar cosas que quedan y que se multiplican en el largo plazo al final del capítulo de hoy y el capítulo que viene. Pero cuando yo empiezo a entender esto de el trabajo de calidad, no solo es poder adelantar cantidad de tareas, sino es a una mejor calidad de tareas, eso es un salto cualitativo en nuestra forma en los resultados que obtenemos todas las semanas. Entonces, de esta primera parte creo que es muy importante el hecho de entender de que una rutina que se ve simple, que es esto de retomar tu lista de tareas diarias e ir ejecutando una por vez, respetando el solo abro las notificaciones en los momentos de inbox, que hablamos la semana pasada, y voy avanzando, es algo que suena muy simple, pero que por las implicaciones en la calidad del trabajo da grandes saltos y que además abre la puerta a dos grandes mecanismos que siguen después, que es poder detectar cuándo procrastino y poder detectar cuándo me distraigo. Claro, que el final de este capítulo, del 5.1, termina siendo un análisis de los cuadrantes de la procrastinación, que hablamos en el podcast hace un par de semanas, y cómo podemos nosotros, o sea, básicamente se meten en bastante detalle de qué es lo que hace que procrastinemos una tarea y se acompaña de, bueno, cuáles son las acciones que nosotros podemos trabajar, que es una guía bastante práctica. De hecho, el capítulo cierra con esta idea de, bueno, ahora lo único que tienes que hacer es cada vez que te encuentres procrastinando algo, lo que hay que pensar es cómo resolvemos, que es algo súper práctico. Yo la verdad es que estas herramientas las uso todo el tiempo para todo. Me hacen la vida más fácil. Justo ahora estoy... En mi mapa mental para grabar este podcast, tengo en varios lugares la frase como, esto lo usé hoy. Porque son cosas, claro, que aparecen en el día a día. Vos sabés que me encontré estas semanas con el tema de la ducha. Ahora empezó el invierno acá. No empezó el invierno, empezó el frío. Sí. Si bien el invierno falta todavía. Y se me está haciendo áspero el hábito a la noche. Claro, imagínate, se me duerme el Fefi. Estaba leyéndole un cuento en la cama y tengo que salir de la cama y darme una ducha fría con el agua que sale más... O sea, el agua sale más fría. Hace más frío en el ambiente. Está todo mal. Todo es peor. Y justamente hice este mismo análisis. Pensé como, bueno, o sea, claramente es un tema de... No llegué a procrastinarlo, pero estoy viendo de que solamente va a ser más frío por los próximos 3 meses. Necesito encontrar una manera de hacer que esto sea más fácil para mí. No, que es un poco el mecanismo. ¿Cómo hago que esto sea más fácil, que sea más llevadero? Y empezás a pensar, bueno, si lo hago más temprano en el día, tengo los neuromoduladores adecuados, que es algo que charlamos antes en el libro. Si lo hago, no lo voy a hacer más corto, pero lo puedo hacer más agradable. ¿Qué puedo poner al final? ¿Qué recompensa me puedo poner? Entonces, de vuelta, esto es bastante universal. A partir de ahí, en el capítulo siguiente, que se llama La ciencia detrás de eliminar distracciones y aumentar tu nivel de foco en la ejecución diaria, pasamos a hablar de distracciones. Creo que es te voy a hacer un... Voy a sacar el sombrero. Porque estuvo buena las admisiones de tus distracciones. Al final del capítulo, Mati admite como, en la escritura de este capítulo me distraje tantas veces. Creo que está bueno como la admisión vulnerable de yo también me distraigo. Pero creo que más allá de eso... Lo que pasa es que no podía evitar la ironía de estarlo escribiendo y de repente encontrarte en algún sitio web distraído. No, me pasó exactamente aquello sobre lo cual estaba escribiendo en este momento. Pero creo que engancha muy bien lo que veníamos hablando, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, tenemos el unitasking como trabajo y Mati dijo, bueno, está la distracción. Bueno, te puede pasar de que cuando estés haciendo unitasking caigas en la distracción. Y entonces este capítulo habla de cómo podemos nosotros evitar la distracción. Me gustó mucho, voy a decirlo, el enfoque, no sé si holístico es la palabra, como completo, de 360, ponele, de la distracción, ¿no? Porque hablas un poco de Freedom, que dato de color, justo me llegó un mail hoy a la mañana, o sea, porque Freedom es un software que se utiliza para evitar distracciones en la computadora. Y me llegó un mail de Freedom, como hablan, porque habían salido, o sea, mencionado que habían salido en el podcast de Tim Ferriss, donde Tim Ferriss estaba recapitulando las herramientas de 4-Hour Workweek, que creo que es donde nosotros escuchamos por primera vez de Freedom hace más de 10 años, ¿no? Sí. Y es una aplicación que es tan clave para mí en el día a día, sí, que estuvo bueno eso, pero no te quedaste solamente con distracción en el celular, notificaciones, hablas de notificaciones, sino que también hablas un poco de los estudios alrededor de... Tengo una pregunta para vos, que esto me interesó cuando estaba leyendo. Sí. De los estudios alrededor de cómo lo que vos tenés en tu escritorio y tu entorno de trabajo afectan tu nivel de distracción o no. Mi pregunta para vos es, porque no charlamos esto. Cuando vos estuviste repasando las investigaciones para el tema de las distracciones en relación a el espacio de trabajo y el orden, sí, ¿hubo algo que te haya llamado la atención que digas como, este dato no me lo acordaba? O... Sí, hay uno
¿Crees que uno que no está en el libro? Sí. Porque no... Yo a cambio te cuento lo que no está en el libro para el capítulo que sigue. Dale, perfecto. Hay un dato, cuando estuve investigando el tema de distracciones, el capítulo toma el enfoque de... que esto Lu me dijo que le parecía importante resaltarlo, el hecho de que distracción es distracción cuando vos te encontrás haciendo algo porque es divertido, agradable, pero que no deberías estar haciendo. Con que vos te das cuenta que te fuiste ahí escapando de otra cosa. No es distracción cuando vos elegís hacer algo. Entonces, ver un video en YouTube puede ser una excelente actividad de cuadrante 2, de disfrute personal, de desarrollo personal, o puede ser una distracción dependiendo de cómo fue que llegamos ahí, ¿no? Entonces, el tema es, dentro de este capítulo, una de las cosas que leyendo papers y estudios sobre distracciones encontré, que cuando lo leí me hizo mucho ruido, fue que había algunos papers que decían que las personas que se distraen son más productivas. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, esto atenta contra todo lo que sé y todo lo que entiendo. Y lo que pasó fue que cuando entré a buscar, lo que pasaba es que había algunos estudios que tomaban como distracciones a las personas que hacían pausas del trabajo. Ok. Entonces, comparaban a alguien que trabajaba 5 horas seguidas sin pausa con alguien que cada una hora, cada una cierta cantidad de tiempo, se daba una pausa para descomprimir su mente. Y encontraban que esas personas eran más productivas. Lo que pasa, que es lo que fue mi conclusión y por eso no ahondé en el tema en el libro, es que en realidad lo que estaban diciendo esos papers de fondo era algo que ya hemos hablado en capítulos, creo que está en el capítulo anterior, de que hacer pausas a lo largo del día de trabajo es importante. No de que irte a scrollear Facebook o Instagram te hagan bien, sino que, claro, si no tenés pausas para que tu cerebro descanse, tu productividad disminuye. Pero no es por, de vuelta, por el scroll en redes sociales que de alguna forma te haga más productivo, porque ahí sí la información es bastante sólida de que no, es que las personas que no se toman pausas, su cerebro se va cansando y obviamente la performance disminuye. Bien. ¿Cambiaste algo en tu orden de algo? Cuando iba escribiendo esto. Después de eso, en base al libro te quedaste pensando, debería cambiar. No, sí me pasó mucho de que, lo van a ver cuando lean el capítulo en detalle, hay muchas estadísticas sobre el impacto de distracciones y sí me pasó de que durante este proceso hice como una nueva pasada por mi entorno de trabajo y por mi teléfono, limpiando distracciones todo lo que pude. Porque te das cuenta de que son un mal... O sea, algo que no está en el capítulo, porque no me quería poner, entre comillas, político con el tema, es que también es cierto que hay una industria que monetiza mucho sobre distraer a las personas, ¿no? O sea, la industria de las redes sociales genera mucho dinero sobre cómo puedo hacer para que te enganches acá y no te vayas nunca. Sí, para robar tu atención. Robar tu atención. Claro, que esto que se llama la economía de la atención, ¿no? Bueno, hay muchas empresas peleando por tu atención y una vez que la tienen, que no te quieren soltar. Entonces, mientras más adictivo pueda ser el dispositivo, la forma de entregarte la información, mientras más adicción pueda generar, mejor para mí. En términos de que puedo mostrar más anuncios, por ejemplo. Ahora, eso, cuando lo vi y ves los números de 28%, 30%, 40% y cruzás esos números a meses, es decir, claro, esto es cruel. O sea, y yo creo que explica algo que dijimos al comienzo del libro y que defiendo, y es ¿por qué hay personas que logran en un año cosas que otras personas logran en 5 o en 10? Y cuando ves los números es claro, porque genuinamente una persona que está sin claridad de propósito, saltando de un lugar a otro, que además prevé mal los tiempos de las actividades, entonces deja todos los proyectos a medias y nunca los llega a terminar, que además está cansada y tiene el impacto del cansancio, que encima de estar cansada está distraída, que encima de estar distraída está haciendo multitasking, esa persona probablemente tiene un 10% de rendimiento con respecto a alguien que simplemente acomodó eso. No estamos entrando a la creación de activos, que lo vamos a retomar después. Entonces, sí me pasó de que sentí una angustia muy fuerte. De hecho, más o menos en esta época también leí esos papers que cubrimos en el podcast sobre redes sociales y el impacto en salud mental. Uh-huh. Y pasé por una segunda limpieza de mis espacios de trabajo. O sea que, primero que nada, creo que se iba a decir eso al final, ¿no? Probablemente esta persona, además de ser menos productiva, le está pasando muy mal. Sí. No, y sumale el hecho de no trabajé en misión y visión, no tengo filtro en lo que entra en mi vida, ¿no? Entonces quizás te metí en 1000 proyectos,
sin impacto, poco motivado y con todo esto en la operativa diaria. O sea, pero por eso yo creo que... Y aparte ni hablar, vos pensás entrar a aprendizaje o a redes sociales sin tener claro el concepto de cuáles son mis objetivos. Claro, pero bueno, ahora vamos a volver a eso en el capítulo que sigue, ¿no? Pero creo que ahí te das cuenta cómo la productividad extraordinaria puede ser sin esfuerzo. Yo creo que ese es como, o sea, obviamente te requiere un nivel de esfuerzo, pero sin tanto esfuerzo o sin más esfuerzos que lo que requiere el otro. Porque vos decís, claro, en realidad lo que pasa es que el secreto es que vos vas encadenando cosas que van haciendo que lo que siga sea más fácil. Entonces de repente vos decís como, che, ¿qué es más fácil en términos del día a día? Si tengo esta claridad, si saqué esto de mi vida, si eliminé esto otro, si tomo estas otras decisiones, de repente, si tengo una app, o sea, Freedom para mí es clave porque no tengo que, así como no tengo una caja de caramelos en el living y no tengo que resistirme cada vez que paso, bueno, no puedo entrar a los sitios que me distraen porque están bloqueados, ya está, mi vida es más fácil. Lo que te iba a decir es un pensamiento medio tangente, medio bastante tangente, pensaba, nunca había pensado desde la perspectiva de negocios de que vos podrías o sea, que la matemática es, si vos tenés un anuncio cada tanto tiempo, mientras más tiempo tenés más anuncios. Nunca, sé que es estúpido lo que estoy diciendo. Nunca lo había pensado así. Y claro, entonces vos podrías, o sea, vos literalmente todo tu incentivo operativo es, ok, yo puedo mostrar un anuncio en promedio cada 3 videos. Eso significa que si una persona ve 6 videos, muestro 2 y 9, así sucesivamente. Nada, interesante. Es que literalmente las métricas en redes sociales tienden a ser esas. Es cuánto tiempo continuo puedo lograr que una persona se quede. Porque si logro que esta persona se quede 15 minutos, puedo mostrar 10 anuncios. Entonces, esa lógica es... De vuelta, entiendo que está en este capítulo de las distracciones. El teléfono, la computadora, incluso las redes sociales son herramientas y el secreto está en cada uno usarlas de la forma correcta y con eso también vos le vas marcando límites, ¿no? Cuando las empresas están haciendo cosas que no te sirven o que no te cierran o que no te suman. Pero sí, creo que, o sea, lo que me pasó con este capítulo fue que simplemente en el análisis de distracciones, por un lado me di cuenta que tengo como un día a día muy limpio. Y sí pensé que es muy importante esto de vuelta, va después de misión y visión, porque siguen siendo misión, visión, objetivo, siguen siendo mucho más potentes como herramientas. De hecho, hasta te dan la motivación para ejecutar estos cambios, que si no son incómodos. Pero una vez que ya estás acá, el limpiar y poder sentarte a trabajar y trabajar de corrido es la explicación. El motivo por el cual muchas personas dicen, ¿cómo Santi logra tener esto, aquello? ¿Cómo en Superhábitos ven todas estas métricas en sus proyectos? Y la respuesta está acá. No es que sea extraordinario el cerebro detrás, es que hay muchos sistemas cuidándote, entonces tus horas de trabajo valen más. Mati, ¿algo que quieras rescatar sobre este capítulo? Si no pasamos al tercero. Simplemente que una cosita que me quedó y es, en el proceso de trabajar las distracciones cuando suceden, en el instante que suceden, dentro del capítulo hablamos de que lo primero es detectar que te distrajiste, que hay entre esto es saber qué deberías estar haciendo para darte cuenta cuando haces lo que no. A partir de ahí, hay herramientas que son un poco de mindfulness, de meditación, de estar presente, no autocastigarte por haberte distraído, sino aceptar que pasó, felicitarte por detectarlo. Eso es muy importante. O sea, lo que quería decir es muy, muy importante felicitarte por detectar las distracciones y no castigarte por haberte distraído. Porque en términos de formación de hábito, si yo cada vez que detecto que me distraje me castigo, lo que pasa es que eventualmente mi cerebro no se quiere dar cuenta. En cambio, si cada vez que detecto me felicito por qué bueno y vuelvo, y al volver, hay una frase en el libro que dice cerrar la distracción, y después me quedé pensando, no sé si es del todo clara, porque se refiere no solo a cerrar la app o apagar la tele, si fue la tele o lo que sea, sino que se refiere a cerrar el tema. Por eso es muy importante el ejercicio que dice ahí de, si te quedas con una sensación de tengo que evitar que esto me pase a futuro, anótalo en algún lado para retomarlo. De manera tal de no solo cerrar la fuente de distracción, sino también cerrar el tema en tu cabeza y saber, bueno, listo, quedó anotado, puedo realmente dejar ir esto y volver a la tarea. Porque sí es importante volver a la tarea y poder enfocarte. El capítulo 6.1, ¿tenés el nombre secreto de la sección 6? Sí, la sección 6 se llama Sistemas para colocar alrededor de tu organización y hacer que ser productivo sea más fácil
y divertido. Bueno, por definición, esta es una sección ya en la que pasamos a charlar un poco de cosas. O sea, es la última sección, primero que nada. Vamos a ver el primer capítulo de la última sección. Ya laterales al sistema, de alguna forma, ¿no? Si bien muchos lo atraviesan, pero es como que acá, yo diría, cierra el sistema de ejecución y pasamos a cosas que puestas alrededor de nuestro sistema, de vuelta, tienen que ver con la ejecución, pero que complementan o multiplican, ¿no? Los resultados que nosotros sacamos del sistema. Este primer capítulo... Sí, de hecho, el nombre no oficial de este capítulo entre nosotros era... Este capítulo tiene que ver con multiplicadores. De esta sección. Sí. Este capítulo se llama 6.1, maximiza tu eficiencia con estos hábitos y de paso diviértete. Internamente el nombre era, este es el capítulo de aprendizaje. Me acuerdo que bajó la línea, los capataces bajaron la línea de, necesitamos un capítulo sobre aprendizaje y me tocó a mí. Haz lo tuyo, Santi. Haz lo tuyo, Santi. Muy buena historia de introducción, por cierto. ¿Te gustó? Sí. Me alegro que te haya gustado. Este capítulo fue bastante desafiante de escribir, voy a ser sincero, porque es un libro hecho capítulo, ¿no? De hecho, creo que por un tema de mi rol en Superhábitos, fue un descubrimiento de mis últimos 10 años de vida, yo soy el que investiga, ¿no? Yo soy el que aprende, entre comillas, si bien ahí hablamos de los 3 caminos del aprendizaje, sabemos que aprender es mucho más complejo que simplemente leer libros. Pero cuando se trata de investigación en general, yo soy como la cara visible de estos temas. Sí, sos la persona que, si hay que salir a buscar un sistema para resolver un problema, vas a ser el primero en la fila. Santi, mándenlo a Santi y si Santi no puede, vemos qué hacemos. Claro, pero entonces me llegó. Y teníamos como 3 grandes conceptos, esos son los 3 grandes conceptos del libro, ¿no? Tenemos del capítulo, perdón. El primer concepto que trabajamos son los 3 caminos del aprendizaje. El siguiente concepto que pasa dando vueltas por ahí es la idea de ponerte objetivos de aprendizaje. Sí. Y la tercera parte es el principio de Pareto, que tenía que entrar. Y esto fue extremadamente difícil porque cuando tuve que sentarme a decir, bueno, cuáles van a ser las ideas que vamos a cubrir en este capítulo, nosotros teníamos en el esquema, en el Excel que Mati mencionó, el Google Sheets, no usamos Excel, tengo que dejar de seguir Excel. En el Sheets que usamos para armar el libro, teníamos como un punteo de cosas que podían ir en cada capítulo, ¿no? Que eran como los puntos disparadores para trabajar. Y yo tenía estas 3 ideas, tenía principalmente los 3 caminos, tenía el tema del 2080 y tenía como técnicas de aprendizaje, que nosotros teníamos un curso de técnicas de aprendizaje, hemos leído bastante el tema, yo leí muchos libros después, y pensé, no hay forma de que meta todos estos temas acá, ¿no? Porque incluso, no sé, el principio de Pareto es un capítulo entero para trabajar. Creo que quedó bien, a fuerza de tener que sacar muchas historias, claro, que yo quería meter. Había 2 historias en particular que iban a entrar acá. Una historia era la historia de Mati y su redención universitaria. Esa era como una historia que la tenía ahí. Sí. Porque nosotros teníamos, Mati ha contado mucho cómo fue todo su cambio de estoy haciendo más o menos una materia por año y voy a recibir en nunca jamás, a Mati mete muchas más materias a la par de trabajar, a la par de ponerse en forma y demás, y termina siendo el abanderado, digamos, de su promoción de la facultad. Y la otra historia... Fui abanderado de la universidad. De la universidad completa. Sí. Ah, no era solo de la Facultad de Derecho. Fui un año, fui abanderado de la universidad. Hay una foto. Lo cual es una frase muy ñoña que decir, pero yo creo que nadie le sorprende. No quiero hacerme protagonista a mí, sino a las herramientas. Que es todo esto que Santi cubre en el capítulo, habla mucho o sea, todas estas historias hablan de, claro, estas herramientas genuinamente cambian los resultados que obtenemos. Que de hecho vos fíjate que cuando vos vas a entrevistas con Bill Gates, por ejemplo, cuando él habla, o sea, hablaba, hace mucho que no escucho una entrevista de él, porque ahora, bueno, habla de otros temas que yo no hago. Claro. Pero cuando él hablaba de negocios... investigar prevención de la malaria, probablemente va a ser una Voy a ir a Bill Gates. Pero en esa época, cuando él hablaba mucho de negocios, él contaba con su historia, con Microsoft, él contaba de que él se jactaba de que no estudiaba para los exámenes, de como que él iba y estudiaba el día anterior, o no estudiaba, iba a rendir. Y que igual progresaba de alguna manera. Bueno, yo creo que en tu caso es todo lo contrario. Yo creo que en tu caso es súper interesante porque tu historia es, estudiaba un montón, me esforzaba muchísimo, y ponía todo mi cerebro, o sea, estoy poniendo toda mi genialidad en este examen, no funcionaba.
y de repente cambió el método, ¿no? Y eso es, Sí. eso es lo interesante, vos no estás diciendo. Porque lo que queda medio entre paréntesis cuando vos lees esa historia de Bill Gates, él era un genio, ¿no? Claro. O sea, él no estudiaba, iba a clase, ¿viste? Todos teníamos el compañero de facultad que estaba en clase mirando con los pies en la mesa, ¿viste? Y escuchaba y rendía y se aprobaba. No era tu caso, no fue mi caso tampoco. Sí, sí. No, y creo que no es la normalidad. Y bueno, nada, en muchos de estos casos también después entra el cómo diferenciar, ¿no? Situaciones distintas. Que es mucho de lo que tratamos de hacer en el libro, esto de entender, extraer las herramientas que van a traer resultados, en la mayoría de los casos, incluso cuando hay dificultades. Ujú. Que creo que es como una parte muy importante de, o sea, la situación de Bill Gates. Porque no sé por qué, o sea, porque estamos terminando hablando de Bill Gates un poco. Fue una situación atípica, en un país atípico, en una situación personal, escuelas atípicas. Entonces, si yo tomo ese consejo y simplemente lo aplico, lo que va a pasar es que voy a chocar el auto. Entonces necesito herramientas que sean más reales para personas reales con Sí. desafíos reales. Sí, y además, o sea, esta es la parte siguiente de la entrevista, que no la podría decir cuál es, pero me acuerdo todavía de esa charla, es él diciendo, cuando traté de hacer eso en los negocios, no funcionó. Claro. Cuando traté de hacer eso en los negocios, me metí en grandes problemas, ¿no? Bueno, entonces este capítulo... bueno, y la otra historia que no cuento es la historia de Pareto aplicado a la universidad cuando yo ingresé. Que nosotros, cuando yo ingresé a la universidad, nosotros ya conocíamos las herramientas de Pareto. Muchas de estas cosas ya habían empezado a moverse en nuestras vidas. Y con Mati charlamos y llegamos a la conclusión de que tenía que tener un objetivo para la universidad, para no entrar como el círculo competitivo. Ya está en una universidad que era muy competitiva, con gente muy competitiva en general. Y nos pusimos el objetivo de que yo tenía que recibirme con promedio 8, porque por definición de Pareto, para llegar al 8 tenía que ser el 20% del esfuerzo, y si quería llegar a un promedio 10 tenía que sacarme, y no me interesaba, o sea, que no se alineaba con mi misión y mi visión, tener un promedio 10. Por tu sueño era tener un podcast. Porque mi señora tiene un podcast, claro. Pero, de vuelta, o sea, sí, fíjate, creo que era un caso muy interesante porque tenías todo, ¿no? Era como, voy a entrar a una universidad, yo ya sé que quiero emprender, entonces no me interesa, o sea, tengo una misión, tengo una visión, no me interesa ser el chico 10, sino que quiero mantener esta beca porque quiero estar acá. Sabemos el principio de Pareto, entonces vamos a usar el 20% del esfuerzo para sacar un 8, que hace que no me molesten con la beca, y al mismo tiempo me da tiempo libre para hacer todas las cosas de emprender que yo quiero hacer a la par de la universidad, que después fue trabajar y demás. O sea, de hecho nosotros tuvimos, tanto vos como yo tuvimos, y tú también, trabajar, estudiar y emprender a la par, las tres cosas. Entonces esa historia también quedó afuera por un tema de extensión. Sí. La saqué, creo que era una muy buena historia igual. Quiero saber, porque entré a hablar de mi capítulo y empecé a hablar yo y no dejé hablar yo. Contame, ¿cuáles son tus impresiones? No, creo que es un buen capítulo. Ya dijiste un poco lo de la estructura, que era una de las cosas que yo tenía anotadas acá. Creo un par de notas importantes que me hice son, por un lado, que es clave lo que Santi resalta acá de que el orden de los caminos del aprendizaje no es, o sea, que no es una lista de alternativas, sino que hay un orden de si lo puedes hacer por el camino 1, que es preguntar, es mejor que hacerlo por el camino 2, que es investigar. Si lo puedes hacer por el camino 2, es mejor que hacerlo por el camino 3, que es experimentar. Algunas notas, tengo una nota de cada uno. En primer lugar, con el tema de preguntar, me pareció muy bueno a lo que pusiste ahí, que yo no lo recordaba si ya lo hemos hablado antes, porque vos dijiste, para extraer el objetivo, antes de salir a preguntar, hace una lista de cursos, libros o cosas que vos pensás que deberías hacer y de ahí extrapolá cuál es la habilidad que esperás o la respuesta que esperás encontrar ahí. Y pensé, este es un gran consejo porque la mayor parte de las personas, que nosotros lo vemos mucho en mentorías, llegan con, este año me gustaría hacer un curso, o este año me gustaría hacer una formación de tal tema, este año me gustaría leer tal libro. Y normalmente, como venimos con ese chip, lo tenemos como una lista de cosas que leer, en lugar de una lista de respuestas que obtener. Y cuando vos cambias de, lo que importa no es el libro, lo que importa no es el curso, lo que importa es el objetivo que yo tengo con eso, salto cósmico en la existencia. Es un antes y un después. Entonces ese ejercicio me pareció muy bueno. Me pareció muy bueno lo que dijiste de que en investigar, es decir, al salir a buscar información hoy en día, el problema ya no es conseguir información, sino es filtrarla. Creo que ahí también hubo como
gran observación adecuada a la época el hecho de decir, si vos querés entrar a buscar una página con libros gratis, o si querés entrar a YouTube y buscar cuántos videos hay, probablemente de cualquier tema vas a tener un montón. Entonces lo importante no es que sepas encontrar, lo importante es que sepas filtrar antes de consumir, porque si te pones a consumir todo empezás a perder mucho tiempo, así que eso me pareció muy muy bueno. Y con el tema de experimentar, lo que me anoté es que la regla de los 3 caminos nunca va a eliminar al 100% la experimentación, porque no es posible. Porque por más acceso a herramientas que yo tenga, al final es lógico que cada persona es única y cada situación es única. Entonces un poquito de experimentación va a haber. El gran secreto de los 3 caminos es disminuir la cantidad de eso al mínimo posible. De ahí pasamos a la siguiente parte, que es cómo aprovechar al máximo los caminos y elegir un objetivo, que creo que está medio de la mano, ¿no? De hecho, ahí metí la idea esta de los modelos mentales, lo cual quería mencionarlos aunque sea. Y hablamos esto de empezar con el fin en mente, que yo creo que es lo mismo de lo que vos decías recién, de preguntar, ¿no? Siempre que nosotros queremos entrar a cualquier herramienta, queremos saber por qué lo estamos haciendo. O sea, es la lógica detrás de todo el libro de Productividad Extraordinaria. Por eso empezamos con el tema de misión y saber a dónde quieres llegar. Y es la forma en la cual se gesta la idea de hackear, ¿no? De obtener más con menos. Yo solamente puedo obtener más con menos cuando entiendo el objetivo, porque ahí puedo pensar, bueno, ¿cuál es el camino más simple? Si simplemente lo que hago es elegir caminos, el camino es el camino, ¿no? Entonces, claro, voy a hacer una carrera universitaria. Bueno, no hay mucha optimización. O sea, hay optimización en hacer una carrera universitaria, pero me refiero, nunca va a ser menos de 4 años. Ahora, si yo digo... No, pero de hecho, si no te sentás a optimizar, hacer una carrera universitaria, probablemente vos lo vas a llenar con todo un significado de... ¿Qué es la tesis? ¿Cuánto tengo que sacarme de notas? ¿Qué es la tesis? ¿Cuánto me tengo que sacar de nota? No sé, si tengo que ir a todas las clases o no. ¿Cómo es estudiar? O sea, vos vas a encajar todo un montón de significados ahí. No te vas a cuestionar la forma en la que estás haciendo las cosas y por lo tanto te va a tomar lo que te tome. Y a partir de ahí, bueno, entramos a la idea de tener objetivos para el aprendizaje. Que esta sección no tuve que casi escribirla porque la saqué de mi Evernote. ¿De qué? Muchas veces me preguntaban sobre el tema de Santi, ¿cómo hago un sistema de estudio? Esa pregunta, este año no la recibí casi, pero te diría que hasta el año pasado la recibía una vez por mes. Ahí me preguntaba, Santi, ¿cómo pienso un sistema de estudio? Santi, y lo que hice, obviamente, como enseñamos en este libro, fue decir, voy a no desperdiciar mi tiempo, voy a generar una respuesta, y cada vez que alguien me preguntaba, volvía sobre la respuesta, tomaba la que había armado, la modificaba, si se me ocurría algo mejor, la ampliaba, ¿no? Entonces le empecé, o sea, me acuerdo la primera vez que le escribí en INMT, escribí una respuesta, me guardé la respuesta. Después me preguntaron de vuelta, agarré la respuesta, copié, le subí unas cositas. Y fui como mejorando las respuestas de por qué tenés que tener un sistema de aprendizaje, que yo creo que es algo, esta sección es la más subestimada, es algo que nadie hace. Sí. Nadie tiene objetivos de aprendizaje. O sea, tienen objetivos súper genéricos, como voy a hacer un curso o voy a leer un libro. Pero muy poca gente dedica tiempo a pensar, ¿qué significa aprender? ¿Para qué estoy aprendiendo? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de cómo invierto mi tiempo? Y eso se deriva, o sea, de vuelta acá, después pasa a 2080, que tenía que estar. Pero hay toda una serie de cosas para charlar y grabar 5 episodios de podcast de cómo vos bajás los pasos que siguen, ¿no? Como, ¿qué hago con lo que estudio? ¿Cómo lo proceso? ¿A dónde lo guardo? Estoy tratando de generar activos, estoy tratando de generar piezas de contenido. Es un tema fascinante. Creo que esto que tenemos acá ya es un gran primer paso porque te da el marco, ¿no? Tenés los 3 caminos de aprendizaje, te introduces obviamente a, bueno, dependiendo de lo que quieras hacer, vas a diseñar tu sistema y cualquier sistema que vos trabajes vas a tener que utilizar la lógica del 2080 porque si hay un lugar en el cual necesitamos 2080 en este presente de infinita información, es en el estudio. Que creo que hay 2 notas que me hice Santi sobre esta parte, que es, una, es que esta sección es fundamental y por eso, si se fijan en el diagrama de el ciclo de productividad extraordinaria, esto viene después de ejecución en la parte donde empiezo a ver, bueno, ¿qué puedo hacer que multiplique los resultados? Porque yo para llegar acá, de hecho, fíjense que el capítulo retoma muchas herramientas de capítulos anteriores, necesito ponerme objetivos,
bajar esos objetivos a ciertos plazos, pensarlo como hábito. O sea, es un poco lo que decía Lu, ¿no? Todos estos capítulos empiezan a jugar con muchos conceptos que ahora tenemos y que podemos entrar rápidamente a utilizar. Ahora, es un multiplicador porque cuando yo empiezo a estudiar de esta forma, lo que encuentro es que es muy probable de que haya caminos más eficientes para alcanzar los objetivos que me propuse cuando hice misión, visión y objetivos anuales. Empiezo a descubrir que lo que es posible cambia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en esta historia que decía Santi, mi noción de qué es posible lograr en la universidad o en qué tiempo es posible lograrlo o qué se puede hacer a la par de una carrera universitaria cambia. Y por eso, en el gráfico del libro, estos capítulos ya empiezan a volver y a reconectar con, de nuevo, bueno, esto va a empezar a retroalimentar todo el sistema, va a cambiar cómo trabajo, va a cambiar qué me propongo, va a cambiar mis objetivos semanales. Y esto que Santi dijo para aprendizaje, aprendizaje es tan importante porque aprendizaje tiene que ver con pensar cómo hacemos las cosas. Y yo puedo aprender cómo escribo un texto para el negocio, puedo aprender cómo entreno. Y así como Santi decía, hacer la carrera universitaria, vos la puedes ver como una frase, o lo puedes ver como un montón de piezas y empezar a trabajar y pensar el 20-80 y tus objetivos y tus resultados. Va a pasar lo mismo con cómo entreno. Y de repente una persona que tiene un buen hábito de estudio puede empezar a entrenar mejor, a entrenar más rápido, a entrenar con menos tiempo, estar más saludable con menos esfuerzo. Y ahí es donde este capítulo y los que vienen ahora a continuación son los capítulos que para mí se sienten como hacer trampa cuando los incorporás. Porque de repente, cuando el resto no está cuestionándose cómo se hacen las cosas y vos podés meter estos ajustes, empieza a sentirse como que estás haciendo trampa, porque estás con menos esfuerzo, con menos trabajo, yendo mucho más directo al resultado. En lugar de tomar un camino, un laberinto complicado, estás yendo en una línea mucho más recta. Y la otra nota, Santi, que tenía acá, que puede ser una buena nota de cierre de esta sección, es que creo que esta sección es, en términos de la lógica histórica de superhábitos, es el comienzo del superhábitos moderno, en el sentido de que nosotros empezamos superhábitos enseñando lo que habíamos aprendido sobre organización del tiempo. Lo que nos pasó fue que con los años había muchas personas que cuando les explicábamos esto, medio que nos decían, bueno, pero me puedo poner a buscar el 20-80 de cómo entrenar, o Santi, podrías decirme vos que ya descubriste. Me puedo poner a buscar un mentor sobre temas de paternidad, o me pueden contar cuáles fueron las fuentes que le funcionaron a ustedes. Y ahí fue que Superhábitos empezó a migrar de solo hablamos de estos hábitos de organización a empezamos a tener ya herramientas específicas para desafíos comunes. Porque es básicamente compartir lo que a nosotros nos resolvió o a otras personas de las comunidades les resolvió este camino de aprendizaje. Entonces pensaba que es muy interesante también verlo en el libro porque pensé, claro, de todas estas preguntas que vos no sabías cómo responder de negocios y de todos los procesos de investigación, 20-80, pregunta, buscar la vuelta, investigar, es que empezaron a surgir todas las herramientas modernas de Superhábitos, todas esas herramientas que no estaban a comienzos de finales de 2013, comienzos de 2014 cuando empezamos, y que hoy en día son una parte integral de cómo trabajamos. Mati, hemos llegado al final de este capítulo en lo que concierne al libro, pero no podemos irnos sin antes hacer nuestro ritual de la super pregunta. Y tengo una pregunta difícil para vos, Mati. Vamos. Esta pregunta es de Ana Álvarez 4653. Dice, hola, estoy en la fase de minimalizar mi casa y a mí misma. Pero tengo un problema gordo con los libros. Quiero deshacerme del 80%, pero no lo consigo. En mercadillos de segunda mano, ni a €1 se los llevan. He intentado donarlos y nadie los quiere. Y soy incapaz de tirarlos a la basura. Y son lo que más ruido visual me está causando en toda la casa. ¿Hay alguna solución? A ver, me llama la atención que no haya nadie que los quiera aceptar como donación. Sí, donación sería la opción obvia. Sí, yo creo que la respuesta es, por lo menos en mi experiencia, vender libros, si hay algún lugar que compre libros usados en tu ciudad, que eso en general se puede googlear o investigar, lo que nosotros hicimos en su momento fue, llevas todos tus libros a ese lugar, todos juntos, un solo día, se los pones enfrente y decís, sacá todos los que estés dispuesto a comprarme,
decime cuánto estás dispuesto a pagarme, tanto, y te vas. Es raro que tomen todos porque obviamente para un negocio hay un costo de almacenamiento. Entonces, por más que sea gratis o muy barato, almacenar un libro que no tengo chances de vender me va a generar pérdidas. De vuelta, es entendible para esos negocios. Lo cual nos lleva a el siguiente punto, que es la donación. Me sorprende que no haya nadie que le sirvan como donaciones, ¿no? Porque en general, quizás ahí yo lo que haría es ampliar un poco el espectro de a quién le estoy ofreciendo la donación. Porque le puedo ofrecer regalos a amigos, pero a partir de ahí tenés universidades que tienden a tener bibliotecas y que pueden recibirlo. Bibliotecas públicas que quizás les puede servir. Luego tenés, por ejemplo, hogares de ancianos o hogares de personas que no tienen familia, que de repente les pueden servir tener libro o material de lectura para sus actividades. Entonces, fundaciones, yo ampliaría un poquito la mirada para... Es verdad que va a ser un poquito más de trabajo, pero de vuelta, si te parte el corazón, simplemente tirarlos. Ese trabajo lo va a valer. Llamadas de teléfono, ofrecerlo. Aceptar de que es poco probable que alguien te tome todos y aceptar de que va a ser como de alguna forma un goteo. Lo que te queda al final, que nadie te aceptó, a pesar de haber ampliado tus horizontes, probablemente el camino es reciclar. Que yo creo que acá lo que pasa es que por más que sea duro y por más cariño que yo le tenga, hay que aceptar que a mí esto no me suma, sino que me resta, y que todas las otras personas dijeron, para mí es lo mismo, con lo cual, si a vos te resta y a todas esas otras personas también le restaría, es un objeto que no está en condiciones de aportarle valor a nadie. Tirarlo creo que es muy fuerte, pero enviar a reciclar probablemente es una buena forma de hacerlo. Yo, de hecho, creo que este recorrido completo lo hice con libros y materiales en papel que tenía. Gracias por tu respuesta, Mati. Antes de irnos, quiero recordarles a todos que cada semana, además del podcast, tenemos el mate de los jueves, que es un mail exclusivo de la comunidad, que sale todos los jueves y que tiene 3 secciones súper prácticas, que son una alegría, que es una experiencia de la comunidad, puede ser lío ahora, un truco, que es alguna herramienta tipo consejo traído por alguno de los miembros del equipo, y una experiencia, que es una reflexión típicamente conectada con el episodio del podcast de la semana que no compartimos en ningún otro lado. Esto es súper importante decir, nada de lo que está en el mate de los jueves lo vas a encontrar en otro lado, así que si querés alcanzarlo tenés que ir a superhábitos.com/kit, superhábitos.com/KIT, y vas a poder sumarte. Mati, cerramos este episodio acá. Muchas gracias por haberte sumado. Gracias a vos. Gracias por traer las notas de Lu también, que lamentablemente no pudo venir. Me tocó trabajar de representante. Doble trabajo, pero no se te va a pagar el doble, te aviso nomás. Lamentablemente. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la semana que viene en la última entrega de nuestra serie de... Sí, es la última, ¿no? Sí. Nuestra serie Productividad Extraordinaria. Chau, chau.